Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: «Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él». Juan respondió: «Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Palabra del Señor. ¿Qué les parece? Estoy como descubriendo algo maravilloso en este evangelio, como en todos los evangelios. ¿Verdad que es una maravilla solamente el evangelio? Por eso muchas veces digo: no te preocupes si no has leído la Biblia entera. Basta que te quedes con el evangelio y lo hagas vida. Hoy el evangelio, aquí al final, hemos leído, nos habla de la alegría perfecta. ¿Cuál es esa alegría perfecta? La descubriremos tú y yo, sin duda alguna. Vamos repasando poco a poco este evangelio, pero antes de repasarlo, me estoy acordando de aquella historia, es real. Cuando yo llegué a los Estados Unidos para trabajar, hace ya bastantes años, escuché un buen día cuando iba trasladándome de un lado para otro, escuché en la radio a un motivador, así se llamaba él, el motivador más grande del mundo hispano, y así hablaba. ¿Y qué era lo que decía en esa circunstancia, en ese momento? Simplemente esto: lo más importante, y así hablaba, es hacer que las cosas importantes sean las más importantes. La verdad que inicialmente al escucharlo me dio un poco de risa, pero luego me quedé pensando y dije para mí: muy cierto, y además no hay que quemarse el cerebro para pensar más y luego vivir mejor. En este evangelio se nos habla de eso, cómo tener la alegría perfecta. Y no hace falta pensar mucho, solamente se puede vivir mejor, y vamos a ver cómo es que se puede vivir mejor y feliz. El evangelio empieza a hablarnos de celos entre discípulos. Claro que no está hablando concretamente de celos, pero yo pienso que algo así está sucediendo en este evangelio, porque primero constatamos a unos discípulos celosos. Se trata de los discípulos de Juan, pero al mismo tiempo también ahí están los maestros, el maestro Juan con sus discípulos, y también está el maestro Jesús con sus discípulos. Probablemente esta discusión con este que así en el evangelio se llama judío era uno de los discípulos de Jesús, porque no se explica por qué está pasando lo que está pasando si no fuera realmente discípulo de Jesús. Y todo está pasando en la ribera del Jordán. Y lo que más me agrada es que si los discípulos están celosos, los maestros más bien están contentos. Y eso es de lo más normal de la vida. Dos maestros están bautizando. El maestro con mayúscula y su primo Juan el Bautista, que también es maestro. Jesús estaba empezando su ministerio de profeta y además con gran éxito, como nos hace sentir el evangelio, porque le seguían muchedumbres. Juan, en cambio, estaba dando los últimos días de su vida y con gran éxito, porque todos querían ser bautizados por él, dado su testimonio, dada su entrega y su pasión por la misión, y además porque creían que era el profeta que había de venir.
aunque debo decir que él siempre dijo que otro vendría detrás de él. Recordemos que siempre ese era el comentario de Juan: otro viene detrás de mí, y además ese es mayor que yo. Y esto lo digo una y otra vez, y lo insisto, porque Juan lo repetía constantemente, y sin embargo, sus discípulos estaban locos por él. Y no era para menos, dado que Juan Bautista era un hombre auténtico de pies a cabeza, como se suele decir. Su personalidad era sumamente atrayente, por eso tenía muchos discípulos. Le seguían de todas partes, iban a bautizarse, dado que él anunciaba la conversión, el cambio, y además él era el primero que vivía con ese sentido de cambio y de conversión, tanto que vivía vestido con lo más pobre, y además hablaba de eso, de convertirse, de cambiar el corazón, cosa que ya todos los profetas de eso hablaban. Hay que cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y sin embargo, el celo de unos discípulos contra otros viene contrastado por el otro y maravilloso testimonio tanto de Jesús como de Juan el Bautista. En este momento, ubiquémonos. Jesús también tenía sus discípulos, y la discusión ha surgido entre los discípulos. ¿Cuál sería el mejor? ¿Cuál sería el auténtico bautismo? ¿Cuál sería la debida purificación? Todas estas preguntas, sin duda alguna, estaban entre los discípulos de uno y otro. Discípulos celosos entre sí por discutir cuál sería el mejor maestro, si el tuyo o el mío, si Juan o Jesús. Pero los momentos de celo entre los discípulos vienen a ser contrastados por la lección que los dos maestros nos dan. Jesús ni se inquieta lo más mínimo por Juan. Más aún, se alegra porque Juan está cumpliendo su misión de precursor. Y a Juan tampoco le inquieta que Jesús esté al otro lado del Jordán bautizando. Es más, se alegra respondiéndoles a sus propios discípulos: pero no sé por qué están inquietos, si yo les he dicho y digo repetidamente siempre que yo no soy el Mesías. Así que Juan se alegra por estar al lado del que yo llamo maestro con mayúscula, o tú y yo lo podemos llamar amigo con mayúscula, y además Juan escucha su voz en vez de ponerse celoso. Es una lección para todos nosotros, para ti y para mí, que a veces andamos siguiendo maestrillos y peleando entre nosotros por seguir a uno u a otro maestrillo. ¿Cuántas veces se oye decir: no, yo me voy allá a aquella iglesia porque el padre es buenísimo? O yo voy al otro lugar porque el padre es amoroso, es detallista, y nos quiere a todos. Y sin embargo, nos olvidamos de lo único verdaderamente necesario: seguir al maestro con mayúscula, a Jesús, y escuchar su voz. Para Juan, su mayor alegría es disminuir para que el maestro Jesús con mayúscula crezca. Creo que esta es la mayor de las lecciones que podemos recibir hoy: vivir la alegría perfecta, dejando que Jesús crezca en nuestras vidas. ¿Me escuchaste bien? Vivir la alegría perfecta, dejando que Jesús crezca en nuestras vidas. Lo que este motivador decía: hacer que las cosas importantes verdaderamente sean las más importantes. Ay, queridos hermanos, Juan Bautista nos da la lección, nos dice cómo vivir la alegría perfecta, porque el gozo perfecto consiste en que Cristo crezca y nosotros disminuyamos. ¿Y cuántas veces nuestras vidas más bien es al revés? A Jesús es a quien olvidamos, a Dios es a quien olvidamos, y andamos buscando a ver cómo crecemos. En pocas palabras, es lo mismo buscar que las cosas importantes, dejar a Jesús su lugar primero en nuestras vidas, lleguen a ser en nuestra manera de vivir, en nuestro corazón, lo más importante. ¿Verdad que es bien sencillo de entender? Yo sé que no es tan fácil de vivir, eso sí, pero por eso
A Dios nuestro Señor pido y a mi Virgen querida por todos ustedes, para que cada día ustedes y yo seamos en la lucha, estemos en la lucha y hagamos que lo más importante sea lo más importante. Rezo por ustedes, cuenten con mi bendición y que la Virgen en todo momento les proteja, para que diciendo sí como ella, hagamos que Jesús crezca en nuestras vidas y que nosotros vayamos disminuyendo. Amén.